Las sirenas atravesaban la gélida noche de Chicago, pero dentro de la bahía de Trauma 4, el silencio era ensordecedor. Una condecorada enfermera de combate permanecía arrodillada sobre el frío piso de linóleo, despojada públicamente de su dignidad por hombres que jamás habían presenciado una guerra real. Creyeron que la habían destruido. Estaban catastróficamente equivocados. Las luces fluorescentes zumbaban sin descanso sobre los impecables pasillos del Hospital Memorial St. Jude. Para Alicia Moore, una enfermera de trauma de 42 años, con manos endurecidas por el trabajo y un carácter reservado, aquellas paredes de un blanco deslumbrante siempre habían parecido una mentira. St. Jude no era un santuario para quienes luchaban por sobrevivir. Era una fortaleza para la élite. Ubicado en el distrito más adinerado de Chicago, el hospital atendía a políticos, magnates corporativos y miembros de la alta sociedad. Era un lugar donde el tobillo torcido de una persona importante recibía más atención médica que el ataque cardíaco de un ciudadano de clase trabajadora. Alicia había pasado 12 años como enfermera quirúrgica avanzada en el ejército de los Estados Unidos, rotando por Kandahar y Bagram. Había contenido heridas dentro de helicópteros Black Hawk que se sacudían violentamente y había sostenido las manos de jóvenes soldados mientras exhalaban sus últimos y agonizantes suspiros. Ella sabía cómo era un trauma verdadero. Conocía el olor metálico de la sangre, la adrenalina y la desesperación. Pero allí, dentro del ecosistema estéril y dominado por la política de St. Jude, su enorme experiencia era ignorada deliberadamente. Para la junta directiva y los arrogantes médicos de planta, Alicia no era más que otra mujer madura vestida con uniforme quirúrgico azul, una subordinada destinada a llevar cobijas calientes y registrar signos vitales. El doctor Rafael Good representaba todo lo que Alicia despreciaba de su nueva vida como civil. Good era el jefe de medicina de urgencias, un hombre cuya membresía en el club de campo parecía más importante que su licencia médica. Usaba batas hechas a la medida y poseía un rostro afilado y aristocrático, casi siempre marcado por una expresión de superioridad. Exigía obediencia absoluta de todo el personal de enfermería. Quienes cuestionaban sus diagnósticos, incluso cuando él estaba evidentemente equivocado, terminaban asignados al turno nocturno o despedidos sin ninguna explicación. La noche del martes comenzó como cualquier otra. Good estaba en la estación central de enfermería, humillando a gritos a un residente de primer año por un insignificante error de formato en un expediente. Alicia mantuvo la cabeza baja mientras organizaba los equipos intravenosos. Había aprendido por las malas que alzar la voz solamente la convertía en un blanco. De pronto, los teléfonos rojos de emergencia detrás del mostrador rompieron el monótono murmullo de la sala de urgencias. El centro de despacho reportó un accidente múltiple catastrófico en la congelada Interestatal 90. Un tráiler había perdido el control y se había atravesado en la carretera, aplastando varios vehículos. Los protocolos para víctimas masivas se activaron de inmediato. 10 minutos después, las puertas automáticas de la entrada de ambulancias se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado y una avalancha de camillas. El caos estalló. Los paramédicos gritaban por encima de los demás, informando presiones arteriales y puntuaciones en la escala de coma de Glasgow. Los instintos de Alicia, perfeccionados en zonas de guerra, tomaron el control al instante. Se movía con precisión, fluidez y experiencia, dirigiendo las camillas hacia las bahías disponibles, colocando catéteres intravenosos de gran calibre y cortando ropa empapada en sangre antes de que los médicos siquiera llegaran a las camas. Entonces entró la unidad de paramédicos 44. Hombre no identificado, aproximadamente 35 años, gritó el paramédico principal mientras luchaba por mantener estable la camilla al entrar apresuradamente en la bahía 2. Lo sacamos de un sedán completamente aplastado. Traumatismo severo por impacto en el pecho. Está hipotenso. Su presión es de 70/40 y sigue bajando. Perdió el pulso durante 2 minutos en la ambulancia, pero logramos recuperarlo. Alicia observó al hombre sobre la camilla y sintió que un nudo helado se formaba en su estómago. Era musculoso, pero estaba mortalmente pálido. Su piel estaba cubierta de profundas abrasiones y fragmentos de vidrio.
Una pieza de metal dentada se encontraba incrustada peligrosamente cerca de su arteria subclavia. Sin embargo, lo que llamó la atención de Alicia fueron las antiguas cicatrices irregulares que recorrían su hombro izquierdo. Cicatrices de explosiones. Marcas de metralla. Había visto cientos iguales en Afganistán. Antes de que pudiera tomar las tijeras de trauma, las puertas dobles volvieron a abrirse de golpe. Abran paso. Despejen el pasillo. Un grupo completamente distinto irrumpió en la sala de urgencias. No eran paramédicos gritando. Eran hombres con costosos trajes. En el centro de toda aquella conmoción caminaba Arthur Croft, un importante concejal de Chicago y uno de los mayores donantes del hospital. Croft se sujetaba la frente con un pañuelo presionado contra una cortada relativamente menor, causada cuando su camioneta con chofer fue golpeada de lado durante el embotellamiento provocado por el accidente en la autopista. El Dr. Good apareció de inmediato, abandonando a un paciente pediátrico que tenía un brazo fracturado. Sus ojos se abrieron con una desesperación servil al reconocer al político. Concejal Croft, por aquí. Llévenlo a la Bahía 1. Activen el protocolo VIP, ordenó Good, moviendo las manos frenéticamente. Alicia ignoró aquel circo. El hombre no identificado de la Bahía 2 se estaba ahogando en sus propios fluidos. Su pecho subía y bajaba con movimientos bruscos y antinaturales. Necesito el equipo de intubación ahora mismo. Necesito el equipo de intubación ahora mismo, ordenó Alicia a un joven técnico. Tomó un estetoscopio y escuchó el pecho del hombre. No había sonidos respiratorios del lado derecho. Neumotórax a tensión. Su pulmón se había colapsado y el aire atrapado estaba comprimiendo su corazón. Enfermera Moore. La voz de Good atravesó la bahía de trauma como un latigazo. Se acercó furioso, con el rostro enrojecido. ¿Qué cree que está haciendo? El paciente se está descompensando, doctor, respondió Alicia con firmeza, sin levantar la mirada mientras preparaba una aguja gruesa para realizar una descompresión torácica. Hay ausencia de sonidos respiratorios y desviación de la tráquea. Necesita una intervención inmediata. Suelte eso, espetó Good, invadiendo su espacio personal. El concejal Croft necesita suturas inmediatas y una tomografía completa de la cabeza. Necesito a mi enfermera principal en la Bahía 1. Deje a este desconocido con el Dr. Pearson. El Dr. Gregory Pearson, un nervioso residente de segundo año que ya se había paralizado 2 veces esa noche, permanecía incómodo cerca de ellos. Parecía aterrorizado ante la posibilidad de atender solo al hombre moribundo. Dr. Good, con todo respeto, el concejal tiene una cortada superficial. Está estable, argumentó Alicia, con una voz tensa pero profesional. Este hombre está a segundos de sufrir un paro cardíaco. Pearson no puede colocar un tubo torácico sin ayuda. Los ojos de Good se oscurecieron. El hecho de que una enfermera, una mujer a la que consideraba poco más que una mesera con estetoscopio, lo desafiara frente a todos, desató en él una furia despiadada. Extendió la mano, le arrebató físicamente la aguja de descompresión a Alicia y la lanzó sobre una bandeja metálica. El golpe resonó por toda la sala. La sección de urgencias quedó completamente en silencio. Enfermeras, técnicos y pacientes voltearon para observar. Usted no decide cómo se clasifican mis pacientes, arrogante distribuidora de pastillas acabada, siseó Good, mientras su voz rebotaba contra las paredes de azulejo. Le apuntó directamente al rostro con un dedo perfectamente arreglado. ¿Cree que por pasar algunos años jugando a ser Florence Nightingale en algún desierto sabe de medicina? Usted tiene un título de 2 años de una universidad comunitaria. Yo tengo un doctorado en medicina de Johns Hopkins. Usted no es más que una limpiadora de cómodos. Alicia apretó la mandíbula. La humillación le quemaba las mejillas, pero mantuvo la voz completamente serena. Este paciente morirá si no descomprimimos su pecho ahora mismo. Lárguese. Se burló Good, acercándose aún más y utilizando su estatura para intimidarla. La empujó violentamente por el hombro, obligándola a retroceder. Alicia chocó contra el borde de un mostrador y tiró al suelo una caja de guantes. Está fuera de este caso. De hecho, está fuera de esta planta.
Vaya a vendar al concejal o haré que le revoquen su licencia de enfermería antes de la medianoche. ¿Me entendió, Moore? Las enfermeras más jóvenes apartaron la mirada. Nadie dijo una palabra. El poder absoluto que Good ejercía las aterrorizaba a todas. Alicia miró al hombre desconocido. Los monitores parpadeaban en rojo. Su nivel de oxígeno caía rápidamente. Miró al Dr. Pearson, que temblaba mientras sostenía un bisturí como si fuera una granada activa. Después miró a Good, cuyo rostro mostraba una desagradable sonrisa de triunfo. Por primera vez en su vida, Alicia traicionó el juramento que había hecho. Se alejó del soldado moribundo. Sí, doctor, susurró. Las palabras le supieron a ceniza. El concejal Arthur Croft se quejaba a gritos de la temperatura de la sala de urgencias y amenazaba con llamar al alcalde. Alicia permanecía de pie frente a él, limpiando metódicamente la cortada de casi 8 centímetros que tenía en la frente. Sus manos se movían con precisión mecánica, pero su mente estaba completamente concentrada en la Bahía 2. A través de la división de cristal, observó cómo ocurría exactamente el desastre que había predicho. El Dr. Pearson estaba entrando en pánico. El ritmo cardíaco del desconocido subía bruscamente y después caía. Pearson había intentado colocarle un tubo respiratorio, pero no había logrado introducirlo entre las cuerdas vocales. En lugar de enviar aire a los pulmones, estaba inflando el estómago del paciente. Su saturación está en los 60. Gritó un técnico. Dr. Pearson, lo estamos perdiendo. No puedo ver las cuerdas vocales. Hay demasiada sangre en las vías respiratorias, tartamudeó Pearson. Sus manos temblaban violentamente mientras retiraba el laringoscopio. Good permanecía fuera de la Bahía 1, escribiendo agresivamente en su teléfono mientras intentaba conseguir una habitación privada de lujo para el concejal. Miró hacia la Bahía 2, frunció el ceño con irritación y gritó. Succiona las vías respiratorias, Gregory. Resuélvelo. Alicia sintió que un sudor frío recorría su cuello. La piel del desconocido estaba adquiriendo un aterrador tono azul. Se estaba asfixiando. El neumotórax a tensión había comprimido gravemente su corazón, impidiendo el flujo adecuado de sangre. Si esa presión no era liberada en menos de 60 segundos, sufriría un paro cardíaco irreversible. Alicia bajó la mirada hacia el político, que en ese momento gritaba por teléfono a su asistente debido a una reservación para cenar que había sido cancelada. No podía permitir que aquel hombre muriera solo para proteger su pensión. Alicia dejó caer la gasa estéril sobre la bandeja. Sin decirle una sola palabra al concejal, salió de la Bahía 1. Moore. ¿A dónde cree que va? Gritó Good, levantando la mirada de su teléfono. Yo no le dije que se fuera. Alicia no respondió. Comenzó a correr. Alicia irrumpió en la Bahía 2 y apartó al paralizado Dr. Pearson de un empujón. «¡Muévete!», rugió. La orden estaba cargada de tanta autoridad militar que el joven médico retrocedió de inmediato. «Enfermera Moore, ¿qué está haciendo?», preguntó Pearson con voz temblorosa. «Salvándole la vida», gruñó Alicia. Ni siquiera se molestó en buscar el equipo para colocar un tubo torácico. Sabía que no había tiempo. Tomó un bisturí de la bandeja quirúrgica, una pinza Kelly grande y un catéter intravenoso de grueso calibre. «Seguridad. Quiero a seguridad aquí inmediatamente», gritó Good mientras entraba corriendo en la bahía. Su rostro estaba morado de ira. «Moore, está despedida. Aléjese de esa mesa. La tráquea está completamente desviada, imbécil. Mire su cuello», le gritó Alicia sin apartar la mirada del paciente. «Se está muriendo». Good se lanzó hacia ella, la sujetó de la parte superior del uniforme y la jaló violentamente hacia atrás. La tela se rasgó. Alicia giró de golpe. Sus ojos ardían con una ferocidad que hizo que Good retrocediera físicamente. «Vuelve a tocarme, Rafael, y te romperé el brazo», siseó con una voz baja, aterradora y mortal. «Ahora aléjate de una maldita vez». Good se quedó inmóvil, genuinamente sorprendido por la intensidad salvaje en los ojos de aquella mujer. Alicia aprovechó ese instante de duda y volvió a concentrarse en el paciente. Localizó el segundo espacio intercostal, justo sobre la línea media clavicular.
sin anestesia, sin tiempo para preparar la zona. Hundió la gruesa aguja directamente en la cavidad torácica. Un silbido fuerte e inconfundible llenó la habitación cuando el aire atrapado comenzó a escapar. Al instante, la monstruosa presión que estaba aplastando el corazón del hombre disminuyó. Las alarmas frenéticas del monitor comenzaron a estabilizarse. Los números de saturación de oxígeno, que estaban a punto de desaparecer, empezaron a subir. 75. 82. 90. Pero Alicia aún no había terminado. El hombre seguía sufriendo una hemorragia interna. Observó su abdomen. Estaba rígido y distendido. «Está sangrando dentro del abdomen», ordenó Alicia, señalando al técnico. «Llama inmediatamente al equipo de cirugía de trauma. Diles que tenemos una posible ruptura de vaso con hemoperitoneo masivo. Necesitamos sangre O negativo y un infusor rápido ahora mismo». Impulsado por la autoridad de Alicia, el técnico presionó de inmediato el botón del intercomunicador. Unos pasos pesados resonaron por el pasillo. 2 enormes guardias de seguridad del hospital irrumpieron en la bahía de trauma, confundidos por la escena que tenían frente a ellos. Good, recuperándose de la impresión, señaló a Alicia con un dedo tembloroso. «Arréstenla. Sáquenla a rastras de este hospital», chilló, escupiendo mientras hablaba. «Me atacó y acaba de realizar un procedimiento quirúrgico no autorizado y sin supervisión. Es un peligro». Los guardias dudaron. Conocían a Alicia. Ella siempre había sido amable con ellos. «Alicia», comenzó uno de los guardias con suavidad. «Está bien, Marcus», respondió ella, respirando con dificultad mientras dejaba caer el bisturí ensangrentado dentro del contenedor para objetos punzocortantes. Miró el monitor. Los signos vitales del hombre desconocido comenzaban a estabilizarse. Seguía resistiendo. Alicia le había dado el tiempo suficiente para que los cirujanos pudieran llevarlo al quirófano. Lo observó una última vez. En ese momento, los pesados párpados del hombre se movieron. A través de la confusión provocada por el shock, el dolor y los sedantes, sus ojos vidriosos se fijaron en el rostro de Alicia. Lentamente, con un esfuerzo agonizante, levantó la mano derecha, golpeada y ensangrentada. Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de la muñeca de Alicia. No tenía fuerzas para hablar. Sin embargo, su pulgar rozó una pequeña cicatriz en el dorso de la mano de Alicia. Una cicatriz muy particular. Se la había provocado un fragmento de metralla al rojo vivo durante una misión en Kandahar. Los ojos del soldado se abrieron ligeramente. En ellos apareció una expresión de reconocimiento puro y desconcertado. Después, sus ojos se voltearon y perdió el conocimiento, justo cuando el equipo quirúrgico entró corriendo para llevárselo al quirófano. Alicia permaneció inmóvil, mirando su muñeca en el lugar donde los dedos del hombre la habían sujetado. Su corazón golpeaba violentamente contra sus costillas. Había algo familiar en aquellos ojos. Algo enterrado profundamente entre las pesadillas de su pasado. «Quítenle la identificación», exigió Good. Se acercó furioso y le arrancó físicamente el gafete que Alicia llevaba colgado alrededor del cuello. «Se acabó su carrera en la medicina, Moore. Me aseguraré de que la Junta Estatal lea cada detalle de su insubordinación. Nunca volverá a trabajar en un hospital». Alicia no se resistió. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándola agotada y completamente vacía. Permitió que los guardias de seguridad la escoltaran con cuidado fuera de la bahía de trauma, a través de los largos y cegadoramente blancos pasillos, hasta dejarla en medio de la helada nieve de Chicago. Caminó hacia su viejo sedán oxidado en el estacionamiento. Su uniforme rasgado no le ofrecía ninguna protección contra el viento invernal. Había salvado una vida. Pero hacerlo le había costado todo. Su carrera había terminado. El sistema había ganado. Introdujo la llave en el encendido y el motor cobró vida con dificultad. Alicia se marchó sin saber que el hombre cuyo pecho acababa de perforar no era un desconocido cualquiera. Era alguien con el poder suficiente para hacer que el Hospital Memorial St. Jude y el Dr. Raphael Good se derrumbaran hasta quedar reducidos a cenizas. Durante 3 días, el hombre de la Bahía 2 permaneció sumergido en una profunda oscuridad inducida por los medicamentos.
Cuando la anestesia finalmente comenzó a desaparecer, fue reemplazada por el sonido rítmico y estéril de los monitores cardíacos. Abrió lentamente los ojos y parpadeó ante la intensa luz del sol que entraba por los ventanales de piso a techo de la suite de cuidados intensivos más exclusiva del Hospital St. Jude. Estaba vivo. Sentía en el pecho un dolor profundo y agonizante. Una gruesa red de cinta quirúrgica mantenía unida su caja torácica, pero podía respirar. Su nombre era Kirsten Simpson. Para los paramédicos que lo recogieron del asfalto congelado, solo había sido un hombre sin identificar. Para la élite política y empresarial de Chicago, era el recién nombrado fiscal federal del Distrito Norte, un hombre con un enorme poder dentro del gobierno y una reputación por destruir redes de corrupción sin mostrar misericordia. Pero antes de ascender dentro del Departamento de Justicia, Kirsten había sido el capitán Simpson, un condecorado ranger del ejército que había sobrevivido a algunos de los combates más sangrientos del Valle de Korengal. Cuando Kirsten intentó cambiar de posición, la pesada puerta de caoba de su habitación se abrió. El doctor Raphael Good entró con una bata blanca impecable, hecha a la medida, y una deslumbrante sonrisa perfectamente ensayada. Un equipo de noticias local había permanecido afuera del hospital desde que se descubrió la identidad de Kirsten, y Good estaba ansioso por atribuirse el mérito de haberlo salvado. «Ah, señor Simpson, ya despertó», anunció Good con suavidad mientras se acercaba a la cama con una expresión de absoluta satisfacción. Tomó el expediente médico, aunque apenas lo miró. «Nos dio un gran susto, pero ahora está en las mejores manos posibles. Soy el Dr. Good, jefe de medicina de urgencias. Yo supervisé personalmente toda su atención de trauma». Kirsten observó al médico. Sus años en el ejército y en los tribunales le habían dado una habilidad extraordinaria para leer a las personas. Reconoció de inmediato el brillo arrogante en los ojos de Good. Era la mirada de un hombre que se colgaba medallas por las que nunca había sangrado. «Mi pecho», murmuró Kirsten, con la voz áspera por el tubo respiratorio. «¿Quién descomprimió mi pecho?». Good no dudó ni un segundo. Soltó un suspiro compasivo, cuidadosamente ensayado. «Fue una situación caótica, señor Simpson. Desafortunadamente, una enfermera rebelde y profundamente inestable intentó realizarle un procedimiento peligroso y no autorizado mientras yo estaba distraído. Casi lo mata utilizando una aguja sin las condiciones sanitarias adecuadas. Por fortuna, intervine justo a tiempo, corregí su error catastrófico y logré llevarlo con el equipo quirúrgico». La mandíbula de Kirsten se tensó. Los fuertes analgésicos todavía nublaban su mente, pero algunos fragmentos de la bahía de trauma comenzaron a regresar. Recordó el terror asfixiante de sentir cómo su pulmón se colapsaba. Recordó a un joven médico tembloroso sosteniendo un bisturí. Recordó los gritos arrogantes del hombre que ahora estaba frente a él. Pero, sobre todo, Kirsten recordó a la mujer. Recordó la autoridad feroz e inquebrantable de su voz. Una voz que había atravesado el pánico como un cuchillo. Recordó el doloroso silbido del aire escapando de su pecho, seguido inmediatamente por la gloriosa entrada de oxígeno a sus pulmones desesperados. También recordó haber extendido la mano y sujetado la muñeca de aquella mujer durante los últimos segundos antes de perder el conocimiento. Había sentido la cicatriz. Una marca irregular con forma de media luna en el dorso de su mano. Kirsten cerró los ojos. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Kandahar, 2018. Su convoy había sido alcanzado por un enorme artefacto explosivo improvisado. Lo habían sacado de los restos en llamas, cegado por la sangre, ensordecido por la explosión y desangrándose debido a una arteria femoral seccionada. Una enfermera quirúrgica de combate había cerrado su arteria con sus propias manos y se había negado a soltarla, incluso cuando el hospital de campaña comenzó a recibir fuego de mortero. Nunca había conocido su nombre, pero había memorizado la cicatriz en la mano que mantuvo unida su vida mientras fragmentos de metralla caían sobre la tienda médica. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Kirsten. Su voz descendió hasta convertirse en un tono bajo y peligrosamente tranquilo. Good agitó la mano con indiferencia. «No necesita preocuparse por ella, señor Simpson.
Era una ex-enfermera de combate con un grave trastorno de estrés postraumático. Alicia Moore. Estaba completamente fuera de control. Ya inicié el proceso para retirarle la licencia médica y prohibirle trabajar en cualquier hospital del estado. Alicia Moore. Kirsten abrió los ojos y miró directamente el rostro satisfecho de Good. El doctor no tenía idea de que estaba en la misma habitación que un antiguo operador de élite que le debía la vida 2 veces a la mujer que él intentaba destruir. Ya veo, susurró Kirsten. Una calma fría y depredadora se apoderó de él. Gracias por su intervención, Dr. Good. No tiene nada que agradecer, respondió Good con una sonrisa mientras acomodaba su reloj Rolex. Mañana por la tarde tendremos una audiencia formal ante la Junta Disciplinaria para confirmar su despido. Usted solo debe concentrarse en recuperarse. Good salió de la habitación completamente convencido de que había consolidado su reputación como héroe. En cuanto la puerta se cerró, Kirsten extendió la mano a ciegas hacia el teléfono junto a la cama. No llamó a una enfermera. Marcó la línea directa de su investigador principal en el Departamento de Justicia. Soy Simpson, murmuró Kirsten con voz áspera, ignorando el dolor. Necesito que obtengas las grabaciones de seguridad de la sala de urgencias del Hospital St. Jude, específicamente de la Bahía de Trauma 2, correspondientes a la noche del martes. Consíguelas mediante una orden judicial si es necesario. Después, necesito un traje, una silla de ruedas y transporte seguro hasta la sala de juntas ejecutiva de este hospital mañana a las 2 de la tarde. Tenemos una rata que atrapar. La sala de juntas ejecutiva del Hospital Memorial St. Jude era un monumento a la riqueza, revestida con paneles de roble oscuro y equipada con pesadas sillas de cuero. En la cabecera de la enorme mesa de cristal se encontraba la junta directiva del hospital, acompañada por el equipo legal. Alicia Moore permanecía completamente sola al otro lado de la mesa. Llevaba un sencillo traje gris y mantenía las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Parecía exhausta. Durante los últimos 40 minutos, los abogados del hospital se habían dedicado a destruir meticulosamente su reputación, presentándola como una veterana traumatizada e irresponsable que había sufrido un episodio psicótico dentro de la sala de urgencias. El doctor Rafael Good permanecía cerca de la pantalla del proyector, disfrutando de toda la atención. En conclusión, miembros de la Junta, dijo Good, adoptando un tono de profunda tristeza, la enfermera Moore ignoró todos los protocolos establecidos, me agredió físicamente e introdujo una aguja en el pecho de un paciente importante durante un episodio maniático de complejo de heroína. Si yo no la hubiera apartado físicamente para estabilizar al señor Simpson, el fiscal federal estaría muerto. Hizo una breve pausa antes de continuar. Esta mujer representa una enorme responsabilidad legal para el hospital. Su licencia debe ser revocada permanentemente y deben presentarse cargos criminales por agresión. El presidente de la Junta asintió solemnemente. Gracias, Dr. Good. Enfermera Moore. Considerando la gravedad de estas infracciones, su despido entra en vigor de inmediato. Enviaremos el informe del Dr. Good a la Junta Estatal de Enfermería, junto con nuestra recomendación más firme para que su licencia sea revocada permanentemente. Alicia mantuvo la mirada fija en la brillante superficie de cristal. La injusticia le quemaba la garganta como una sustancia espesa y asfixiante. Había dedicado toda su vida a salvar a otras personas. Había sacrificado su juventud en zonas de guerra y bahías de trauma. Y ahora estaba siendo desechada por un cobarde vestido con un traje hecho a la medida. ¿Tiene algo que decir en su defensa antes de que terminemos esta audiencia?, preguntó fríamente el presidente. Alicia respiró profundamente y se preparó para hablar. Pero fue interrumpida. Las pesadas puertas dobles de la sala se abrieron de golpe con un fuerte estruendo que resonó por todo el lugar. La habitación quedó sumida en un silencio absoluto. 2 hombres enormes, vestidos con trajes oscuros y con auriculares claramente visibles, entraron en la sala. Entre ellos se encontraba Kirsten Simpson, sujetando las ruedas de una silla de ruedas del hospital con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Estaba pálido, cubierto de sudor y conectado a un tanque portátil de oxígeno. Pero sus ojos ardían con una aterradora furia justiciera. Señor Simpson, balbuceó Good.
El color desapareció instantáneamente de su rostro aristocrático. ¿Qué está haciendo fuera de la cama? Usted no está en condiciones de... Cierre la boca, Good, espetó Tirsten. Su voz resonó como un latigazo. La autoridad contenida en su tono hizo que todos los miembros de la junta se estremecieran. Tirsten impulsó lentamente su silla de ruedas hacia adelante, mientras su equipo de seguridad se movía detrás de él con perfecta coordinación. Ignoró a la junta. Ignoró a los abogados. Sus ojos se clavaron en la mujer que estaba sentada sola al otro extremo de la mesa. Alicia observó al hombre de la silla de ruedas. Lo reconoció de inmediato. Era el desconocido moribundo de la Bahía 2. Pero cuando él la miró, la estéril sala de juntas pareció desaparecer. En su lugar, Alicia volvió a escuchar el ensordecedor estruendo de una polvorienta tienda médica en Kandahar. Recordó al soldado cubierto de sangre. Recordó al joven cuya pierna había mantenido unida mientras el mundo explotaba a su alrededor. «Capitán», susurró Alicia. La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. «Ha pasado mucho tiempo, Moore», respondió Tirsten. Una intensa y emotiva sonrisa logró abrirse paso entre el dolor de su rostro. Lentamente, extendió la mano con la palma hacia arriba. Alicia bajó la mirada. En el dorso de la mano derecha de Tirsten había una vieja cicatriz irregular provocada por un fragmento de metralla. Era el reflejo exacto de la cicatriz que Alicia tenía en su propia mano. Ambas habían sido causadas durante el mismo ataque con morteros. La sala quedó completamente en silencio. Good parecía estar a punto de vomitar. «Senador, quiero decir, señor fiscal», tartamudeó el presidente de la junta mientras se levantaba. «Estamos en medio de una audiencia disciplinaria relacionada con la mujer que lo agredió. La única víctima de una agresión dentro de esa bahía de trauma fue la verdad», lo interrumpió Tirsten, dirigiendo una mirada helada hacia la junta. Hizo una señal a su jefe de seguridad. «Reproduzca la grabación». El investigador avanzó y conectó una memoria USB al proyector de la sala. Good entró en pánico. «Esas grabaciones son propiedad confidencial del hospital. Usted no tiene autorización para mostrarlas. Soy el principal funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley en este distrito y tengo una orden judicial federal», rugió Tirsten. La fuerza de su autoridad sacudió toda la habitación. «Siéntese». Good se desplomó en su silla. En la enorme pantalla comenzó a reproducirse la grabación silenciosa y en alta definición de la Bahía de Trauma 2. Mostraba al Dr. Pearson paralizado por el miedo. Mostraba a Good gritándole a Alicia y empujándola violentamente contra un mostrador para obligarla a atender la pequeña cortada de un político. Mostraba a Tirsten poniéndose azul, a escasos segundos de la muerte. Y después mostraba a Alicia Moore. La grabación mostraba a Alicia entrando a toda velocidad en la habitación, apartando al médico paralizado, enfrentándose a Good y salvando la vida de Tirsten con una precisión impecable, rápida y contundente. Cuando el video terminó, el silencio en la sala de juntas fue absoluto. Los miembros de la junta miraron a Good con una expresión abierta de horror y repugnancia. «Dr. Good», dijo Tirsten, con la voz cargada de veneno. «Usted abandonó a un hombre moribundo para adular a un concejal. Falsificó expedientes médicos, le mintió a un investigador federal e intentó destruir la carrera de la profesional médica más competente de este edificio para ocultar su propia cobardía». Tirsten dirigió su atención hacia el presidente de la junta. «Mi oficina está iniciando oficialmente una investigación federal completa sobre los protocolos de urgencias, las prácticas de facturación y los encubrimientos administrativos del Hospital Memorial St. Jude. A menos, por supuesto, que algunas cosas cambien de inmediato». El presidente tragó saliva. Estaba aterrorizado ante el desastre mediático y las acusaciones federales que amenazaban al hospital. ¿Qué propone, señor Simpson? Primero, el empleo del Dr. Good queda terminado con efecto inmediato. Hay una patrulla esperando afuera para arrestarlo por negligencia médica y agresión, declaró Tirsten con frialdad. Good hundió el rostro entre las manos. Estaba completamente derrotado. Segundo, continuó Tirsten mientras giraba la silla de ruedas para mirar a Alicia.
La ira desapareció de sus ojos y fue reemplazada por una gratitud profunda y abrumadora. La enfermera Moore será promovida a directora general de operaciones de trauma y urgencias. Tendrá completa autonomía sobre el personal y los protocolos. Ningún político, ningún donante y ningún médico arrogante volverá a ignorar sus decisiones de clasificación médica. Alicia permaneció inmóvil. Finalmente, las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. El peso de 12 años de desprecio, trauma y agotamiento pareció desaparecer de sus hombros en un solo instante. Kirsten extendió la mano y tomó suavemente la de Alicia. Su pulgar descansó sobre la cicatriz con forma de media luna que ella había recibido al salvarle la vida 8 años atrás. «Me salvaste entre el polvo y la sangre de Kandahar, Alicia», susurró Kirsten, con una voz cargada de emoción y destinada únicamente a ella. «Y volviste a salvarme en los pasillos estériles de Chicago. Ya es hora de que recibas el respeto por el que sangraste». Alicia apretó su mano. Una lágrima descendió por su mejilla mientras, finalmente, sonreía. La batalla había terminado. Y por primera vez desde que había regresado a la vida civil, la persona correcta había ganado. Si te encantó esta increíble historia de valentía, justicia y la redención definitiva de una verdadera heroína, presiona el botón de me gusta. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas más relatos intensos, llenos de giros inesperados como este. Déjanos un comentario y cuéntanos qué opinas sobre la valentía de Alicia. Hola, mi nombre es Trantan, propietario y administrador de Noble Tales. Después de ver esta historia, en la que humillaron a una enfermera dentro de urgencias hasta que un soldado moribundo reconoció las manos que le habían salvado la vida, me gustaría saber qué piensas. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Lo que más me impactó fue recordar que muchas veces no alcanzamos a ver el verdadero efecto de la bondad y la dedicación de una persona. Un solo acto de compasión puede dejar una huella para toda la vida, aunque no sea reconocido inmediatamente. ¿Qué momento fue el que más te impresionó? ¿Esta historia cambió tu manera de pensar sobre cómo tratamos a quienes dedican su vida a cuidar a los demás? Si este relato te dejó algo en que pensar, permite que te inspire a mostrar un poco más de gratitud y comprensión en tu vida diaria. Me encantará leer tu opinión en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, puedes darle me gusta y suscribirte para descubrir más relatos de Noble Tales.